días estamos hablando de la necesidad de profetizar. Díganle que está a su lado, profetiza. Y estamos entendiendo a nivel de la palabra lo importante que es activar una palabra profética o una visión de Dios por medio de la palabra profética. Que lo que usted y yo tenemos en nuestra boca es poder de Dios. ¿Estamos o no estamos? Es poder de Dios de una manera poderosa y gloriosa en el nombre de Jesús. Y dice en el libro del profeta Ezequiel, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Amén. Y que los huesos representan lo que está seco en mi vida, y que los huesos representan donde tengo la necesidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Me hizo pasar por cerca de ellos, por todo el derredor, y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Amén. Mira lo que está viendo Ezequiel. Ezequiel representa la iglesia de hoy. Ezequiel nos representa a todos y cada uno de nosotros. Mira lo que está diciendo Ezequiel: secos en gran manera. Cuando él habla de secos en gran manera, está hablando de que no hay esperanza. Está hablando de que no hay nada que hacer. El Señor le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? A lo que él contesta: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, verso 4, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Qué dice el Señor? Oí palabra de Jehová. Hay una verdad en la palabra de Dios que tiene que cobrar vida en este momento, y es que lo que Dios habla es palabra sobre nuestras vidas para traer a vida lo que está muerto. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Para traer a vida lo que está muerto. ¿Lo creemos o no? Cuando el apóstol Pablo nos habla de Abraham, nos está hablando del hombre que llama a vida lo que está muerto y que nombra las cosas que no son como si fuesen. ¿Lo recuerdan? Pero nos dimos cuenta que Abraham pasó por momentos difíciles. Nos dimos cuenta que Abraham también se afligió. Nos dimos cuenta que Abraham pasó por angustia, pero que aún así le creyó a Dios, y años después el apóstol Pablo hablaba de Abraham como un ejemplo de persona que le había creído a Dios. Amén. Así que su aflicción, su momento difícil no es el acabose, es el principio donde Dios va a empezar a trabajar para llevarnos a nivel o dimensión donde usted y yo queramos llegar. ¿Estamos de acuerdo o no? Y le dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Oigan, dice el Señor: y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Yo le estoy hablando a alguien que va a saber quién es Dios. Amén. Yo le estoy hablando a alguien que va a saber que Dios está ahí en medio de ellos, en medio de su casa, en medio de su hogar. Porque cuando Dios está en un lugar, Él mismo hace que las cosas que no son empiecen a suceder. Amén. Señor, te adoramos. Dice el profeta: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Óigalo bien, no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, vete a los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aló. Amén, amén. El Señor le está dando a usted poder para profetizar al espíritu. El detalle es que son códigos que están escondidos en la palabra de Dios.
Son códigos que se tienen que venir a nuestras vidas como revelación. Una persona normal, una predicación normal, lee esta palabra, la explica como si fuese una historia, y usted y yo quedamos en la misma. Pero ¿qué es lo que pasa en este momento? Están hablando de un valle que está lleno de huesos, un valle que no hay esperanza. Los huesos secos representan un hogar que está caído. Los huesos secos representan unos hijos que están en las drogas, que están en el alcohol, unos hijos que no hay nada que hacer. Los huesos secos representan un ministerio caído, un ministerio roto. Los huesos secos representan ese corazón roto que le ha traído aflicción, que le ha traído situaciones difíciles, que le ha traído situaciones que usted no quiere vivir, pero de una manera o de otra las vive, y a veces quiere salir corriendo y no sabe ni siquiera para dónde, porque no hay dirección. Amén. Esos son los huesos secos. Los huesos secos representan la oportunidad para alguien. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Amén. Los huesos secos representan el empezar para alguien. Quiero comentarles algo. A veces vemos el valle de los huesos secos como una prueba. La gran mayoría de nosotros, porque el apóstol Pablo, Santiago dice que bendigamos o que demos gracias en medio de la prueba, y cuando se nos viene una prueba, damos gracias por la prueba, y no está mal dar gracias. Lo que no está bien es quedarnos, es amañarnos en la prueba. La prueba es solamente el inicio de la bendición de Dios sobre su vida. Cuando usted y yo estamos pasando por el momento de aflicción, no es para que nos amañemos. Ay, qué bendición, Dios me está probando, Él está conmigo, aleluya por la prueba. En la alacena no hay nada, aleluya, aleluya. No hay que comer hoy, aleluya. Y la Biblia dice que lo debemos de hacer, pero no nos podemos quedar en la prueba. No nos podemos quedar ahí, porque la prueba en los huesos secos, que es la oportunidad de Dios para que usted empiece a utilizar lo que Dios le dio. ¿Usted está aquí o no? Cuando surge una situación difícil, la gran mayoría de nosotros se nos es difícil salir porque no entendemos cómo hacerlo. Pero Dios nos da la clave cómo hacerlo. Dios nos dice cómo hacerlo. ¿Usted quiere saber cómo? Los huesos secos es la oportunidad. Dios trae a Ezequiel, Dios trae al creyente, Dios trae a la persona. Es la oportunidad de Dios para un ser humano comunicarse con Dios y darse cuenta que Dios le está diciendo que lo puede utilizar a él como respaldo para hacer que esos huesos vivan. Amén. Y si esos huesos van a vivir sabiendo que ya están secos, ¿cómo no va a vivir su hogar que todavía tiene vida? ¿Cómo no va a vivir sus hijos que todavía respiran y usted está orando por ellos? ¿Cómo no va a vivir su economía si, como dice el profeta, declárame que tienes en casa, por difícil que esté la economía, algo debes de tener para Dios empezar a multiplicar? Entonces, los huesos secos es la oportunidad que Dios nos muestra de que si esos huesos resucitaron, entonces lo suyo va a resucitar. Usted se lo va a dar, usted se lo puede. En el Nuevo Testamento hay una historia que, si bien no habla de los huesos secos, habla de una persona que no tiene esperanza. Habla de una persona que se conformó. Dígale que está a su lado, se conformó. Porque el tema de los huesos secos no es que lo estemos viviendo. No es que estemos viviendo una economía escasa o una salud mediática o que estemos viviendo problemas en el hogar. Ese no es el problema. El problema es que nuestra mente se cautiliza a vivir la prueba por siempre. ¿Usted es aquí o no, iglesia? Y entonces vivimos de prueba en prueba. Y es que Dios me está probando. Y es que Dios me está probando. Oye, ¿y usted qué? ¿Cómo va? No, en la prueba. Y un mes después, ¿cómo va? En la prueba. Y un año después, en la prueba. Esa era mi saludo en tiempos anteriores.
en la prueba. Otra, en la lucha. ¿Y cómo vamos? En la lucha. Y en la lucha. Y en la lucha. Y creemos que Dios está mandando lucha sobre lucha sobre lucha sobre lucha. Y nunca salimos de la lucha. Porque nuestra mente se cauteriza y se conforma a vivir creyendo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Lo puedo decir o paso la hoja. La iglesia se cauteriza, la mente se nos cauteriza. Y a veces vemos la prueba como bendición y nos sentamos en ella y la acariciamos. La prueba solamente es el paso para que usted saque lo que Dios le dio y poder salir y poder levantarse en medio de la situación difícil, en medio del polvo, en medio de la tierra. Es lo que Dios va a utilizar para usted levantarse. Y dice la palabra del Señor en Hechos 3. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. Dígale que está a su lado, esto se puso bueno. Oye, desde que Pedro está en el asunto, esto se puso bueno. Dígalo, esto se puso bueno. No, ¿cómo así que saltamos de los valles de los huesos secos y están nombrando a Pedro? No, es que Pedro es mi predicador favorito. Dígalo, así no sea, dígalo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Y él ha traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Mire, él ha traído un cojo ¿de qué? ¿De qué? De nacimiento. O sea, desde que ese hombre tiene uso de razón, lo traían desde su casa y lo sentaban en una puerta de un templo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pidiese limosna. ¿Aló? ¿Usted está aquí o no, iglesia? Dice que lo sentaban en la puerta del templo de tabernáculo fuego ardiente. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Ese cojo representa el mismo hueso seco que está en medio del valle. ¿Aló? ¿Usted está aquí o no? Mira, ese cojo lo traen desde el nacimiento, Andresito. Desde que ese hombre tiene memoria, a los 3 o 4 años, tiene un problema. Y el detalle es que eso se vuelve fortaleza. Muchas de nuestras pruebas ya no son pruebas, sino fortalezas. Muchas de nuestras aflicciones se vuelven fortalezas porque aprendemos a convivir con ellas. Cuando yo recién me convertí, es que no me gusta utilizar esa palabra, que el Señor no me la escuche. El arrastrado de la familia. Sí. ¿Y sabe qué me sacaban mis hermanas? Me sacaban mis hermanas la roja. Usted el único hombre, el único varón, y viviendo en las naguas de mi mamá. Y eso a mí me... Señor. Y eso es que cristiano. No es que tiene un Dios poderoso. Así me habla. Y yo en la 3x2. O sea, la piecita mide más o menos 3x2. Y yo en la 3x2, usted no se imagina. Después de que murió papá, porque ellas eso lo querían hacer en vida de papá. Pero mi papá sí. Entonces allá, acá, claro, en tiempo de mi papá, yo tenía un trabajo, generaba ingresos, no teníamos esa necesidad. Tal vez mi papá, si hubiese vivido lo que vivieron mis hermanas, tal vez hubiera hecho lo mismo o peor. Pero muere mi papá, yo me convierto al Señor 1 año, tal vez 2 años después. Sí, más o menos, en el año 2000. Y entonces empiezo a soltar cosas que para mí eran maldición. Una de ellas el trabajo. Donde trabajaba con Roberto. ¿Cuántos conocen a Roberto? Allá trabajaba en compañía de Roberto. O sea, Roberto. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Entonces, obviamente yo tenía abundancia en muchas cosas. Pero cuando yo conozco a Cristo, le digo a Robertinho que hasta hoy trabajamos juntos. Pero obviamente le estoy hablando del año entre el año 94 y 2000.
donde el salario mínimo lo más que subió por allá en el 98, bueno, eran como 98, 99 mil pesos, y el día que yo menos generaba 80 o 100 mil. Entonces la economía, ¡pum! Cuando yo llego y renuncio a Roberto, la economía al piso, la que yo estaba acostumbrado. Obviamente los tenis Nike, la ropa de marca del entonces, el reloj de moda, eso ya no se volvió a ver, todo eso se fue yendo. Tenía hasta por ahí una vainita, unas cadenitas de oro, todo eso se fue yendo, poquito a poco se fue yendo. Y quedé así, y ahí es donde mis hermanas empiezan, bueno, ¿usted qué? ¿Usted qué? ¿Y usted qué? Y entonces los hermanos de la iglesia me decían, es que es la prueba del Señor. Entonces, claro, yo me vestía, me faltaba la corona y la cruz, y yo decía, Señor, por causa suya yo vivo esto, esta es la lucha. Y la humillación de mis hermanas todos los días se turnaban. Una venía un día, otra venía otro día, y a veces se ponían de acuerdo las tres en el mismo día, una por la mañana, una por la tarde, otra al mediodía, y otra me hacían despedido por la noche. La única que nunca se metió conmigo fue la de Perdida, nunca me dijo un sí o un no, aunque ella participaba de los dichos de mis hermanas, pero ella nunca me dijo a mí algo personal. Eso fue tremendo en aquel entonces, fue tremendo. Y con los años, porque es que eso no fue meses, años. Y con los años yo me enseñé a esa situación. Dios conoce mi vida y Dios sabe por qué lo estoy viviendo. Y Dios sabe por qué lo estoy viviendo. Y venían y decían, mira, tú estás un mantenido, que yo no sé qué, que no sé qué. Yo decía, Señor, te lo entrego. Cuando no era que me emparejaba con ellas. O sea, yo me emparejaba con ellas a regar. Y entonces el hermanito que venía y me aconsejaba y me decía, es que usted no se puede emparejar, es que usted tiene que callar para que Dios obre. ¿Pero cuándo? 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 10 años, 11 años, 12 años, ¿cuándo? Y a toda hora, es que es la prueba del Señor. ¿Y cuándo salgo de la prueba? Me decían así, nunca. Yo yo esto no lo aguanto, yo esto no lo voy a aguantar. Pero no me explicaban, o sea, yo estaba en una misma prueba desde que inicié. Y no me explicaban que usted y yo siempre vamos a estar en proceso, pero que cada proceso me queda un escalafón diferente. No es lo mismo que usted tenga el proceso cuando inicia y que usted sale de ese proceso y entra en otro proceso, pero para una bendición más grande. ¿Estamos aquí o no? Pero yo llevaba 10, 12, 15 años en el mismo, faltándome todo, sin tener comida, sin tener nada, sin tener de dónde agarrar. Y ya mi mente estaba cauterizada. Estoy en prueba. Yo, mucho, ¿cómo va? En la lucha. Y eso ya no sentí en la lucha. Pero Dios está conmigo en la lucha. Pero Dios está conmigo en la lucha. Pero Dios, o sea, ya era una respuesta religiosa. No había nada. Yo veo un cojo que lo traen de nacimiento. Y la Biblia dice que este hombre lo traían al templo de la Hermosa a pedir limosna. Y dice la Biblia que cuando vio a Pedro y vio a Juan, o sea, los vio como platudos, porque dice así, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, dígale que está a su lado, hoy volteo la mirada a mi Señor, el autor y consumador de la fe. Usted está aquí en la iglesia. Míranos, si se lo va a dar, déselo fuerte. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, de lo que tengo te doy. Aleluya. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Mira lo que pasa con el cojo. Él estaba allí y él estaba esperando que todo el mundo le diera algo. El cojo estaba conformado a algo. ¿Quién me dice a qué? A una limosna, a algo que no lo iba a sacar de pobre nunca. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Lastimosamente usted y yo, lo digo, paso la hoja. Lastimosamente Satanás nos ha cauterizado tanto con la prueba que creemos usted y yo nos hemos conformado a la limosna cuando usted y yo tenemos la bendición abundante de parte de Dios. No, usted no lo ha creído. Cuando usted y yo tenemos en nuestra boca la forma
ese momento de aflicción. Pastor, pero ¿qué pasa? Que yo lo hago y no sucede. Es que, recuerda lo que hablamos en estos días, es que hay que estar en el tiempo. Pero ese tiempo va a llegar. Ese tiempo va a llegar. ¿Usted está aquí o no, iglesia? ¿Cuándo levanta la mano? Porque ese tiempo puede ser hoy. Ese tiempo puede ser hoy. Hoy puede ser el día que salimos de la aflicción que llevamos años arrastrando con ella. ¿Aló? Ese cojo, dice la Biblia, que llevaba desde el nacimiento. ¿Sabe qué quiere decir de nacimiento? Toda la vida. No había tenido un tiempo de felicidad. Siempre había conocido una enfermedad. Ese cojo siempre había conocido que lo traían. Dice la Biblia que lo traían al templo. No me explico por qué no está en la historia de Jesús. No me explico por qué no le tocó a Jesús. A mí se me ocurre pensar que es la oportunidad de Dios para Pedro y Juan. ¿Aló? Es la oportunidad de Dios para Pedro y Juan. Es la oportunidad de Dios para Ezequiel. Es la oportunidad de Dios para usted, para que utilice lo que está aquí y que pueda salir de la aflicción, para que utilice la palabra poderosa que Dios le dio. ¿Aló? Amén. Es que Jesús predicó 3 años y medio en ese alrededor, y en el tiempo de Jesús no hablan del cojo del templo de la hermosa. ¿Aló? Porque era la oportunidad para Pedro y Juan. Era la oportunidad para usted y para mí. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Era la oportunidad. La aflicción no es prueba. La aflicción es la oportunidad de Dios para que usted sepa que Dios le dio poder para echar fuera lo que no es de Dios. Si usted se lo va a dar, dése la vuelta. La Biblia dice que cuando él miró a Pedro y a Juan, les rogaba. Diga conmigo, les rogaba. Porque estaba cauterizado en recibir algo. Él ya estaba enseñado. ¿Usted está aquí o no? Amén. ¿Sabe cuál es la trampa del enemigo? Que nos enseña a la iglesia a vivir con lo poco, a vivir con la migaja. El limonero al otro día vuelve. Lo más tremendo es que son tan cauterizados que yo conozco limosneros que tienen dinero, pero su mente está tan cauterizada que necesitan la moneda de 100. Y cuando se mueren, encuentran tesoros, dinero, bastante en sus casas, y ellos vivieron toda la vida en miseria, porque su mente está cauterizada. Porque su mente está enseñada, conformada a vivir un estado de escasez, de pobreza y de miseria. Perdónenme, se lo estoy hablando a nivel económico, pero en el nivel espiritual nos pasa a todos. ¿Aló? Ay, ¿será que me metió de nuez? Qué pena con ustedes. En el nivel espiritual nos pasa a todos. Puede que usted lo tenga todo en casa, puede que usted no esté hablando de limosna, puede que usted no necesite pararse en el templo, en la puerta de un templo, pero y si Dios ya le soltó a usted la bendición y todavía está pidiendo limosna espiritual, y todavía estamos pegados al acondicionamiento que tenemos en la mente. No es que no se puede, no es que no es tal cosa, no es que no me ha llegado, no es que no tengo paz, no es que no tengo tranquilidad. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Ahora que lo estamos transmitiendo, les cuento un testimonio tremendo. Pues sí, queda tiempo. Pero de algo que Dios está haciendo. Pero la persona que está disfrutando la bendición tiene la mente cauterizada y todavía no lo cree. El cojo de la hermosa vio a Pedro y a Juan. Solamente veía la limosna. ¿Sabe por qué? Porque estaba seco, porque no había vida. Ese era el hueso seco del cojo, que ya lo habían enseñado a pedir, y él creyó que él tenía que terminar su vida pidiendo. Y cuando viene Pedro, igual le dice: míranos. Y dice la Biblia que estaba esperando recibir de ellos algo, y igual le dice: no tengo plata ni oro. ¿Usted está aquí o no, iglesia? No tengo plata ni oro. Pero es que el cojo estaba esperando algo. Yo estaba esperando algo que me dé para una panela. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. ¿Sabe qué tenía Pedro y Juan? Tenían una palabra profética para levantarlo de ahí. Y lo que él no vivió durante años, porque por años estuvo ahí,
levántate y camina, levántate y anda. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Eso es lo que usted y yo necesitamos. Una palabra que active lo que ya Dios puso. Porque no le estoy hablando una palabra nueva, le estoy confirmando lo que ya Dios puso en su vida, en su familia, en su ministerio. ¿Estamos aquí o no? No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. ¿Y sabe qué es mejor? Es mejor tener la unción del Espíritu Santo que tener abundancia de dinero, porque la abundancia de dinero no es nada ante la presencia misma de Dios.